que fue el viaje del Papa Francisco a nuestro país que marcó, muchos dicen, un antes y un después en su propio pontificado, y también fue un remesón para la iglesia chilena que estaba sumida en pleno caso Caradima. Ya vamos a revisar lo que fue esa visita en el año 2018, pero hubo quienes fueron incluso bendecidos por el Papa en esos días. Claro, su visita dejó una serie de anécdotas, entre otras un matrimonio que el mismo Papa ofició en Chile. ¿Le regaló algo además, un rosario? Así, entre broma y broma, las sonrisas de ambos tripulantes de cabina se hacían notar. El Papa Francisco, en su visita al país, no solo le entregó palabras de aliento a los chilenos, y es que de camino a Iquique, sí, sobre el cielo y a bordo de un avión, casó a Paula y a Carlos. Así lo contaba uno de ellos a las pocas horas. Esto no tuvo ninguna planificación por parte nuestra, nada, absolutamente nada, y es la verdad. Hoy, y después de 7 años, sigue recordándolo, no tanto como una anécdota, sino que como parte de su vida y de su matrimonio, que sigue vigente hasta hoy. Y lo he relatado, agarró a la Paula del brazo y le dijo, ¿tú amas a Carlos? Sí, le dice Paula, lo amo. Y Carlos, ¿tú amas a Paula? Sí, la amo. Y bueno, ¿quieren casarse? Nos encantaría, pero no es lo que teníamos pensado, la verdad, no. Bueno, dice, yo los caso ahora y acá, en este lugar los caso. Y con esta acta escrita, puño y letra por el propio Papa Francisco, el matrimonio se hizo válido. Haber estado, digamos, en el matrimonio de nuestro compañero de trabajo fue pero una experiencia inolvidable, uno de los mejores matrimonios que he estado. Y no solo para él, y es que la visita de quien fue la máxima autoridad de la Iglesia Católica también marcó la vida de Guillermo Grillo Aranguis, conocido deportista y bailarín de ciclodanza y colaborador de la Teletón, quien antes de la visita del Papa Francisco estuvo a cargo de adaptar la coreografía del himno Mi paz les doy. Aunque el mayor regalo que recibió Guillermo fue este momento. Te vi bailar y que bien lo haces, te lo agradezco mucho. Y me da un abrazo. Y eso es algo que nunca me voy a olvidar porque al final era un papá súper cercano, y eso se lo agradecí mucho. Le di la mano y le recibí el abrazo y le di un abrazo. Y no solo eso, porque también le obsequió un rosario que tiene hasta el día de hoy. Eso después de sacarse una fotografía. Más allá de una figura religiosa, también es una persona que también cambia muchísimas realidades. Y si yo estuve en ese camino y de ahí en adelante puede hacer muchas más cosas como agencia inclusiva que le da oportunidad laboral a personas con discapacidad, yo decía, tengo esta misión, y si me dieron esta misión de conocer a un papa, de ahí en adelante no quedarme solamente con la foto, no solamente quedarme con un rosario o un regalo, sino que también de tener una misión. Como la que ha tenido la hermana Nelly León en sus 20 años trabajando en el Centro Penitenciario de Mujeres de San Joaquín, lugar en el que conoció al Papa Francisco durante su visita, que derivó en una linda amistad que incluso la llevó a visitarlo a Roma. Pero lo que yo no sabía, que él sabía de mí, porque cuando me saludó, me tomó las manos y me dijo, vos sos una campeona. Sus palabras eran súper estimulantes para los que estábamos tan invisibilizados, los que trabajamos dentro de la cárcel y también, por supuesto, los hombres y mujeres privados de libertad. Entonces, él le dio visibilidad. De ahí que Nelly fue invitada a un seminario sobre justicia restaurativa en Milán, instancia que no desaprovechó. Y luego, tras varios correos electrónicos e intentos con la secretaria del Papa, logró que él mismo, a través de una carta, le confirmara su visita. Y ese encuentro con él, yo fui con 2 trabajadoras de la fundación y una ex chica privada de libertad, y ese encuentro fue muy, muy coloquial, muy íntimo. Fue sin prensa, sin nada. Nosotros después le pedimos sacarnos foto con él, pero no había nadie más que el Papa y nosotras. Así que fue, yo creo que uno de los momentos más lindos que recuerdo en mi vida. Además, porque el Papa le pudo contar sobre su estadía en Chile. Si no lo sabe, aquí, en este lugar, en la comuna de Padre Hurtado, el Papa en 1960, y cuando tenía solo 24 años, realizó parte de sus estudios de formación jesuita.
Como cada vez que muere o renuncia un papa, que también es una posibilidad en estos días, comienzan de inmediato las especulaciones sobre quién será su sucesor y a qué línea pertenecerá, si será más progresista o más conservador. Aquí están algunos de los nombres que están sonando, que encabezan las apuestas que ya se están realizando en casas de apuestas en todo el mundo. Entre ellos hay 2 italianos, un filipino y 2 africanos. Son algunos de los candidatos que están empezando a sonar en una discusión que, claro, recién comienza. Aunque lo que dice el refrán es que el que entra al cónclave como papa sale como cardenal, es decir, que pocas veces se cumple esto de que el favorito finalmente sea elegido el papa, en este caso el sucesor del Papa Francisco. Son 135 los cardenales que tienen la posibilidad de votar, porque los mayores de 80 no votan, y que tienen la posibilidad de ser elegidos papas. ¿Quiénes son los más posibles sucesores de Francisco? Lo vemos en esta nota. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. 13 de marzo de 2013 y el humo blanco anunciaba el comienzo de una nueva era. El Papa Francisco se convertía en la máxima figura de la Iglesia Católica. Hoy, tras su deceso, el Vaticano comienza el paso a paso que definirá su sucesor. Inicia el proceso de sede vacante. Y es el periodo en el cual no hay una figura a cargo de la Iglesia, sino que el camarlengo es el que asume las labores administrativas de la Santa Sede. En esta oportunidad se trata del cardenal estadounidense Kevin Joseph Farrell, quien temporalmente toma el mando del Vaticano. Eso hasta que inicie el cónclave que reúne a los cardenales. Lo bueno es que son cardenales de todo el mundo, entonces todos vienen trayendo como sus distintas sensibilidades. No es que un grupo solamente diga, mira, nosotros queremos un papa que sea de los nuestros, sino que más bien todas las sensibilidades de la Iglesia se reúnen ahí y tratan de ver lo que sea más conveniente para el futuro. De un total de 252 cardenales en la Iglesia, solo aquellos menores de 80 años pueden votar en la elección, lo que reduce el número a 138 candidatos, entre ellos el cardenal Pietro Parolin, quien emerge como figura central y uno de los favoritos. El cardenal Parolin, que es el secretario de Estado, se nombra mucho, aunque yo creo que sería difícil debido a que sería una continuidad como de un ministro, de un papa a otro. El dicho en la Iglesia es: el que entra como papa al cónclave sale como cardenal. Es decir, que los nombres necesariamente que aparecen en la prensa o de los que uno más como oreja tiene o más oído tiene, no necesariamente son los que terminan siendo electos. Otra de las figuras mencionadas es el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, arzobispo emérito de Manila. Expertos aseguran que su carisma y capacidad para dialogar con diversas culturas lo convierten en un puente entre tradición y modernidad. A mí me parece una figura papable debido al interés por lo social, pero también por Asia. Asia es la zona que más crece el catolicismo y además está la influencia en China. Otra de las posibilidades que se barajan es el cardenal de Ghana Peter Turkson, destacado defensor de la justicia social y el desarrollo sostenible, cuyas preocupaciones son la pobreza, la ecología y los derechos humanos. Su elección representaría un hito histórico. Sería el primer papa africano en más de 1000 años. Cuando se reúnen los cardenales, hay muchos que tienen más de 80 años. Ellos solamente participan de las reuniones, que son aproximadamente como 220. En este y otros casos, la edad podría ser un factor limitante porque Turkson ya tiene 76 años. Otro de los candidatos es Robert Sara de Guinea, quien también está en el límite de la edad máxima. Tiene 79 años y representa una visión conservadora, defensor de la liturgia tradicional y muchas veces crítico de las reformas del Papa Francisco. De los dos, yo creo que Sara es una figura muy controversial en Europa. Alemania nunca va a aceptar un cardenal como Sara, pero sí a Turkson. Y Turkson es también un erudito en materia de doctrina social de la Iglesia. ¿Cuánto pagaste? Porque el Papa llega en Chile y no llega en Argentina. El Papa Francisco, ¿cómo cree usted que va a ser recordado? De liberarnos de tantas obsesiones que
nos alejaba de la gente, obsesiones internas. Quien habla en esta entrevista con Chilevisión Noticias es el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, otro de los posibles candidatos. Representa una corriente pastoral centrada en la justicia social. Su mediación en conflictos internacionales le han dado reconocimiento. Pero yo pondría otro nombre, Pier Battista Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén. ¿Y por qué es importante? Por el conflicto de Gaza, porque conoce muy bien el hebreo, tiene una buena relación con Israel, pero su base son palestinos cristianos. El nombre no lo conoceremos aún. Habrá que esperar el humo blanco tras el cónclave papal al interior de la Capilla Sixtina. Incertidumbre no solo respecto a quién será el próximo papa, sino también qué dirección tomará la Iglesia Católica.